En el día de hoy vamos a empezar lo que es la regulación de la osmolaridad plasmática. Para nosotros poder hablar de la regulación de la osmolaridad plasmática, tenemos que primero saber que para regularla a ella nosotros tenemos que manejar dos sistemas, el sistema ADH y el sistema SED, del centro de la SED. Es decir, la regulación de la osmolaridad plasmática efectiva está dada por aquel sistema que maneja el balance de agua. Balance de agua en el cuerpo. El balance de agua en el cuerpo nos va a decir cuánto es el manejo de la osmolaridad plasmática. Una osmolaridad plasmática que nosotros habíamos visto durante todos los cursos de fisiología, si aquí tenemos el espacio intravascular separado por células endoteliales, vimos que los microporos separan el plasma del intersticio, y esto es una restricción no más que para las proteínas, y que son las grandes macromoléculas. Por lo tanto, la composición del plasma del intersticio, haciendo caso omiso a las diferencias pequeñas que hay debido al equilibrio de Gibbs-Donan, pues simplemente podemos decir que lo que hay acá es prácticamente en micromoléculas, es de la misma concentración de lo que hay acá. Y ya sabemos que las micromoléculas, entonces entre el plasma e intersticio no hay mucha diferencia, sino las proteínas únicamente. Para nosotros nos interesa, en cuanto al balance de osmolaridad plasmática, es manejar la osmolaridad plasmática, que va a ser igual a la osmolaridad intersticial, y que en condiciones que nos interesan a nosotros debe ser también igual a la del líquido intracelular. O sea, estas tres osmolaridades, osmolaridad del plasma, osmolaridad del intersticio y osmolaridad intracelular, deben ser iguales. Aquí hay una pequeña diferencia de 1 milinormol por litro, que es lo que hemos visto debido a las proteínas, pero está contrarrestado por la presión capilar que viene de la sangre, que viene con cierta energía hidráulica, y eso da una tendencia a salir o a entrar de acuerdo a las fuerzas de Starling, que lo que nosotros habíamos visto. Plasma e intersticio para nosotros va a ser igual, y esto va a ser trascendental de que se mantenga igual, porque este funcionamiento de esta célula es dependiente de esta osmolaridad del plasma y de esta osmolaridad del intersticio. Obviamente, si yo disminuyo esta osmolaridad acá, la del plasma también disminuye, y acá aumenta, aquí aumenta. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Que si este funcionamiento es inadecuado es porque puede existir una alteración de la osmolaridad intersticial. Por ejemplo, el primer caso sería una disminución en la osmolaridad plasmática. P es plasma, osmolaridad plasmática, y por lo tanto la osmolaridad intersticial. Supongamos que esto fuera aquí una osmolaridad entre un rango de lo normal, que es 280 miliosmoles por litro, es un ejemplo simplemente, 280 acá, y aquí 280 miliosmoles por litro, pues no hay ningún problema porque las tres osmolaridades son iguales. Cuando yo me enfrento a una situación de que esta osmolaridad del plasma y el intersticio, por ejemplo, disminuyan a 260 miliosmoles por litro, 260 miliosmoles por litro, estamos ante la situación de que esta osmolaridad acá es mayor que esta, y hay una tendencia del agua neta a moverse de aquel compartimento donde el agua está más concentrada al compartimento donde el agua está menos concentrada por ósmosis, que siempre va desde el sitio donde hay menos concentración de soluto por litro, 280 miliosmoles por litro, a aquel sitio donde hay mayor concentración de miliosmoles por litro, que es donde hay menos concentración de agua. Esto va a llevar a una entrada de agua a las células y habrá un edema celular, que a nivel, por ejemplo, de las células cerebrales no es algo bueno y nos lleva a un mal funcionamiento del cerebro, nos puede llevar a náuseas, cefalea, vómito, nos puede llevar a estupor, falta de concentración, convulsiones y hasta estados de coma. Entonces, eso no es un buen funcionamiento. Obviamente, la situación contraria, que sería enfrentar esta célula, por ejemplo, a una situación en la que se encontrara rodeada de un ambiente, por ejemplo, lo contrario, de un aumento de la osmolaridad, nos llevará en nuestra situación
a lo contrario de lo que vemos ahora. Aquí habrá más concentración de agua que acá, saldrá líquido del interior de las células hacia afuera, y esta célula también va a funcionar mal, va a funcionar deshidratada, y habrá una deshidratación intracelular que no me llevará a un buen funcionamiento cerebral, puede también dar lugar a cefaleas, convulsiones, coma, letargia, y eso lo puede llevar después a la muerte. Ese sería el caso en que estamos enfrentados a un estado hipertónico en el intersticio del plasma y el anterior a un estado hipotónico. Entonces, hipotónico, hipertónico hace referencia con respecto al plasma. ¿A cuál osmolaridad del plasma? A una osmolaridad del plasma que nosotros debemos considerar verdaderamente como normal, que va variando entre los libros. Una osmolaridad plasmática efectiva, una osmolaridad plasmática efectiva que va entre aproximadamente 280, 275 en muchos libros, 275 a 295 o 290 miliosmoles por litro. En otros libros colocan esto en 280 también, lo dejan así, redondeado. 280 a 295, hay una variación pequeña en eso, de osmolaridad efectiva. Pero verdaderamente, si uno hace el análisis de qué es de estos 280, si todos son efectivos, uno le tiene que hacer una pequeña disminución a este valor. Porque una cosa es la osmolaridad plasmática total y otra cosa es la efectiva. Y si yo tuviera en cuenta la efectiva y descuento el valor que tiene la urea, que es el BUN, esto le baja más o menos 5 miliosmoles por litro, esto baja más o menos 5, y entonces algunos libros restringen esto a 280 miliosmoles por litro. Entonces, dejan esto para una osmolaridad, la cambian acá y le dicen que esta es la absoluta, y la gran mayoría de los textos dicen que esta es la efectiva. Este es teniendo en cuenta la urea y este no es teniendo en cuenta la urea. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para eso? Pues obviamente vamos a utilizar la fórmula que es la osmolaridad plasmática, osmolaridad absoluta, teniendo en cuenta los moles efectivos e inefectivos. Yo tendría en cuenta 2 veces la concentración de sodio más glucosa en miligramos por decilitro sobre 18 más BUN en miligramos por decilitro sobre 2,8. Esto son osmoles efectivos. Esto es verdaderamente efectivo y esto es inefectivo. Esto es efectivo. Esto es lo que la gran mayoría de los libros hablan como 280 o 95. Cuando yo simplemente esta fórmula la restringo hasta acá, entonces tengo la osmolaridad plasmática efectiva, que es 2 veces la concentración de sodio más la glucosa en miligramos por decilitro sobre 18. Bueno, el hecho es que a mí, para términos prácticos del movimiento del agua, me interesa es este valor, que es el que estamos diciendo, que es 275,90. Puede haber ligeras variaciones en algunos textos de eso, pero entre estos nos estamos moviendo en términos generales y hay que tener una idea más abierta, que no siempre es un valor absoluto de un único libro, hay una pequeña variación en los datos. El hecho es que esta osmolaridad efectiva es fundamental para evitar, entonces, si está aumentada en el plasma del intersticio, deshidratación de la célula, que sería perjudicial. Y por lo contrario, si está disminuida, la entrada de líquido a la célula. Ahora, uno se preguntaría, bueno, y verdaderamente, ¿por qué esto de 2 veces la concentración de sodio? Porque al multiplicar por 2 estamos teniendo en cuenta los aniones más abundantes en el líquido extracelular, que son el cloro y el bicarbonato. Entonces, multiplicar por 2 los cationes, uno sabe que por principio de electroneutralidad el número total de aniones y cationes en el plasma debe ser igual, independiente que yo mida eso en el laboratorio, restrinja a unos aniones y a unos cationes, que eso es el anion gap, pero el número total de aniones y cationes debe ser igual.
La glucosa en miligramos por decilitro sobre 18, ¿de dónde va? Simplemente viene esto. Si usted tiene una glicemia, por ejemplo, de 100 miligramos por decilitro, simplemente estamos diciendo esto. Estamos diciendo que el peso molecular de la glucosa, que es C6H12O6, es 180 gramos. O sea, 180 gramos es igual a una mol de C6H12O6. Y 180 miligramos es igual a una milimol de C6H12O6. ¿Qué hacemos entonces? A nosotros nos dan una glicemia de 100, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, si 100 decimos así, si 180 miligramos de C6H12O6 es una milimol de C6H12O6, los 100 miligramos que me dieron a mí por decilitro, ¿cuánto será? Como esta, entonces, ¿qué estoy haciendo en el fondo? Estoy cogiendo mi glicemia, que es esta, en miligramos por decilitro, y aquí la estoy dividiendo por 180. Pero eso me va a quedar expresado en cuántas milimoles hay de glucosa, pero en 100 mililitros, que es un decilitro. Si yo multiplico esto por 10, me queda expresado por litro, que es lo mismo hacer una regla de 3, es decir, que tantos miliosmoles hay aquí en 100 mililitros, en 1000 mililitros, ¿cuánto será? Que es 1000 dividido 10, que hace 1000 dividido 100 acá, que nos daría 10, multiplicar por 10, porque 10 decilitros me van a dar la expresión de lo que me falta de un decilitro a llegar a 10 decilitros, que es un litro. Por eso esta fórmula, en el fondo, es coger la glicemia en miligramos por decilitro y dividirla por 180, para multiplicarla por 10 es dividirla por 18. Entonces, de ahí que si uno tiene los miligramos por decilitro de glucosa, al dividirlos por 180, quedarían expresados en los milimoles por decilitro. Pero como ya los quiero expresar por litro, para que quede expresada la osmolaridad por litro, lo multiplico por 10, al multiplicar por 10 y dividir por 180, me da 18. Y el mismo ejemplo pasaría para el boom. Simplemente que del nitrógeno ureico son 28 de 60, que es el peso molecular del boom. El peso molecular del boom es 60, de los cuales el nitrógeno son 28. Entonces, con esto hemos deducido la fórmula general para averiguar cómo calculamos la osmolaridad plasmática total y la efectiva.